Bienvenidos y bienvenidas a la clase A del curso de Territorio y Urbanismo 2. Clase A porque esta clase inaugura lo que ya hemos llamado la unidad transversal, en la que está al final del cuadernillo del estudiante, del cuaderno del estudiante que ustedes tienen en formato físico. Como expliqué al principio del curso, este curso tiene 3 unidades y en verdad tiene 4, tiene 3 unidades normales y tiene una unidad que hemos llamado transversal. ¿Por qué es transversal? Porque es la que acompaña los ejercicios prácticos del curso y son clases que van apareciendo entre medio de las otras. Entonces hicimos la clase 1, 2 y 3, y ahora vamos a tener la primera clase de esta unidad transversal, que es la clase A. En un par de semanas, cuando estemos ya entrando en el segundo ejercicio del curso, vamos a tener la clase B y así la unidad transversal que tiene la clase A, B, C, entran entre medio del curso, entre medio de las otras unidades, con la idea de ir acompañando la reflexión en relación con los ejercicios prácticos. Entonces, esta clase A tiene el objetivo de explicar más que nada el ámbito de acción del arquitecto y la arquitecta contemporánea en relación con el diseño urbano, en relación con una nueva sociedad o con una sociedad contemporánea que es completamente distinta a la que hemos estado revisando en términos conceptuales en la unidad 1, ¿cierto? Hemos estado hablando de ciudades y utopías a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, mitad del siglo XX, pero los ejercicios que estamos desarrollando más bien tienen la intención de que ustedes se planteen como arquitectos y arquitectas del siglo XXI, del año 2023, y por lo tanto requieren reconocer, ¿cierto? Así como hemos estado hablando de cuáles son las condiciones de la sociedad o de la sociedad y de la ciudad, de la economía, de principios del siglo XX, que han determinado por qué ciertas personas desarrollaron como utopías urbanas al principio, luego también por qué el movimiento moderno plantea nuevas ciudades ideales. Ustedes, arquitectos y arquitectas del siglo XXI, tendrán que entender como cuál es este nuevo contexto para poder también plantear las utopías urbanas contemporáneas, ¿cierto? Las que corresponden a la segunda mitad del siglo XXI, que es la época que ustedes van a estar como pensando en los espacios y en la arquitectura, y por eso es importante entender como ese ámbito de acción del arquitecto en el diseño urbano contemporáneo. Y vamos a hablar justamente o esta clase inicial va a hablar de ese contexto, como cuál es el nuevo contexto social, económico y político, así como las condiciones de la primera parte del siglo XX eran revolución industrial, ¿cierto? Nuevas condiciones de vida, migración campo-ciudad. Hoy día estamos en otro contexto completamente distinto, sobre todo en Occidente, ¿cierto? Quizás Oriente tiene como algunas condiciones que todavía no supera respecto de la época anterior. Todavía hay mucha migración en China y en India, todavía hay mucha migración campo-ciudad, todavía se está tecnologizando. Todavía la industria es algo importante, pero en Occidente, ¿cierto? Europa, América Latina y Estados Unidos es otro el contexto y vamos a hablar un poquito de ello. Lo primero, bueno, como entender que el contexto político y social y slash también económico, ¿cierto? Como también como una nueva condición. Cuando digo político social es más bien como el contexto completo de esta sociedad, cómo se organiza el poder y cómo se organiza la economía, genera justamente una brecha gigante entre lo que planteamos como ideal de futuro, ¿cierto? Que todavía tiene como mucho de ideas modernas, ¿cierto? Todavía queremos llegar como a la idea de desarrollo. Eso se desarrolla en paralelo con la idea de nuevas utopías urbanas. Hemos estado mirando, ¿cierto? Como posibilidades de futuro que no tienen mucho que ver. Estamos aspirando a una cosa que en verdad o lo que estamos haciendo como justamente pensar cómo debería ser esta sociedad sin muchos modelos. Los modelos más tradicionales, ¿cierto? Dialécticos de la segunda mitad del siglo XX tienden a desaparecer, ¿cierto? El socialismo utópico ya no existe, con la caída de la Unión Soviética desaparece. El capitalismo como sistema económico funciona, pero como sistema social muy poco. Y el capitalismo económico funciona entre comillas porque cada 10 años hay una crisis mundial gigantesca que deja a la mitad de las personas en pobreza. Ese modelo también está tendiendo a morir. em, entonces, ese es como el contexto, y esa es como la idea, o en ese contexto se generan como ciertos discursos que no tienen mucho que ver justamente con las ideas de utopías urbanas, ¿cierto? Con estas utopías verdes, tecnológicas que empiezan a aparecer, que más bien son como especies o resultado de imaginería
que incluso vienen de la inteligencia artificial y de otros contextos, pero no tiene mucho que ver como con lo que nosotros estamos imaginando como una sociedad perfecta. Si yo les pregunto como qué es una sociedad perfecta, seguramente estaremos discutiendo mucho tiempo y no llegaremos a ninguna conclusión, cuando antes sí había, ¿cierto? Estados Unidos decía, bueno, esta es la sociedad que queremos construir, la Unión Soviética tenemos esta otra, quizás en Europa un estado un Estado de Derecho como otra cosa. Había ideas. Hoy día la idea de sociedad desarrollada, la idea de futuro tiende a ser bastante, primero que todo, mucho más diversa. Cada uno tiene su propia utopía respecto de eso. No hay como grandes relatos. Y al mismo tiempo, cuando decimos como cuál es el futuro de la ciudad, planteamos como utopías que son extrañas respecto de esa cuestión, ¿cierto? Antes había una unión mucho más rápida, o sea, mucho más sencilla entre discurso y lo que se esperaba como, como ciudad, ¿cierto? Lo vimos en, no sé, en Ciudad Jardín de Ebenezer Howard. Ebenezer Howard dice, bueno, necesitamos recuperar ciertas cosas del campo, mezclarlas con la ciudad, y la utopía urbana es una ciudad jardín que tiene como estas condiciones que hace que esto se mezcle. O el movimiento moderno dice, bueno, el modernismo las ideas modernas son, bueno, cuatro funciones, la ciudad, la tecnología, los nuevos materiales, y plantea una utopía urbana, ¿cierto? Planteada desde las cuatro funciones, desde la arquitectura de hormigón y desde la tecnología constructiva. Había una cuestión mucho más, de alguna manera, como mucho más cercana, pero hoy día eso tiende a separarse, y eso le llamamos como brecha entre lo que buscamos en términos de sociedad y utopías urbanas. Utopías urbanas van por otro lado respecto de lo que buscamos como sociedad. Quizá una de las únicas como ideas que atraviesan esto es la idea de la importancia de la tecnología, y es un poquito de lo que vamos a hablar en esta clase. Una cuestión importante es que justamente el contexto político de no solamente de Chile, sino que del mundo es un contexto mucho más diverso, lleno de nuevos actores que entran de alguna manera como a ser parte del sistema tradicional, pero también de manera bastante disruptiva, no solamente con nuevos partidos políticos, nuevas formas, también que han sido como cada vez más importantes, ¿cierto? La forma en que se hacía política a mitad del siglo XX, a fin del siglo XX, no tiene nada que ver como la que tenemos hoy día, ¿cierto? Basada en populismo de izquierda y de derecha. Esto no es parte de un solo de un solo grupo. La política del TikTok, del gritar, del no llegar a acuerdos, más bien es como desde la identidad, desde las propias ideas para convencer a los tuyos, ¿cierto? La idea de que nosotros nos involucramos en política a través de redes muy pequeñas que no tienden a llegar a consenso, sino que más bien se alimenta de personas que piensan igual a nosotros. Se generan como diferenciaciones en términos de mayorías, pero también muchas minorías y mucha diversidad. Cada uno, ¿cierto? A través de lo que se llama como, o sea, básicamente a través de un sesgo, creemos que el mundo es de cierta manera porque nos rodeamos de gente en nuestras redes sociales, en los contenidos que tenemos, en los lugares que visitamos, nos intercambiamos ideas con gente que piensa casi exactamente igual a nosotros y no tenemos formas de compartir con otros, que es una condición completamente nueva. Esa condición de diversidad hace que la forma de hacer política, la forma de hacer campaña, la forma de hacer como cualquier cuestión como relacionada como con relacionar comunidades que es completamente distinto. Y eso todavía, bueno, es un proceso, no está determinado, todo eso no está terminado, ni está como consolidado, y por lo tanto está todo el tiempo cambiando la forma en que hacemos política, la forma en que nos relacionamos para tomar decisiones. A eso le llamamos política, no tanto la parte como partidista, sino que es como cómo nos juntamos para tomar decisiones, está cambiando todo el tiempo. Hoy día quizás tiene mucho más sentido para nosotros ponernos de acuerdo con un grupo de amigos a través de WhatsApp que juntarnos en nuestra junta de vecinos a tomar decisiones de nuestro barrio, a pesar de que nuestro barrio sigue siendo muy importante en términos del habitar. Seguramente ustedes tienen más relaciones con sus amigos a través de su teléfono que con sus vecinos en el barrio, con sus vecinos de edificio. Y esa cuestión también, como la idea de que el espacio desaparece como un factor importante, ¿cierto? En la organización política es una de las cuestiones también que nos impacta como arquitectos y arquitectas, ¿cierto? Personas que están como intentando planificar de alguna manera el espacio. Otra cuestión importante es como un nuevo contexto social mucho más, que tiene que ver con lo anterior, ¿cierto? Mucho más diverso, en que conviven la organización tradicional en términos políticos, en términos sociales, con lo no organizado, lo espontáneo, lo no permanente,
que termina siendo como también una parte importante en que o una forma importante en la que socializamos. ¿Cierto? Tenemos una sociedad que ya no se organiza quizás en torno como a grandes ideas, sino de repente por pequeñas intenciones. Seguramente la relación que ustedes tienen, por ejemplo, con algunas fundaciones, algunas organizaciones sin fines de lucro, ONGs, va a ser mucho más importante y van a estar ligados, por ejemplo, al ambientalismo, a la movilidad urbana, ¿cierto? Al colectivo de los ciclistas, al colectivo de los que cuidan el medio ambiente, al colectivo de quienes están preocupados de ciertas cuestiones más bien específicas. Esa forma de afinidad social, ¿cierto? De generar comunidad va a ser mucho más potente que organizarse en torno a partidos políticos, organizarse en torno em, a unidades territoriales, ¿cierto? A participar de las decisiones de nuestros barrios o de nuestras ciudades. Es mucho más sencillo o es mucho más propio de la sociedad contemporánea vincularse o involucrarse en términos como de comunidad con cuestiones mucho más específicas, ¿cierto? A los que les gusta un cierto tipo de música, a los que les gusta cierto tipo de películas, a los que estudian cierta carrera. Esa es nuestra forma de socializar contemporánea, que es distinta a la anterior, es completamente distinta, que antes nos organizamos básicamente en dos formas: con nuestros compañeros de trabajo y con nuestro barrio, ¿cierto? Antes nuestras formas de participar en política eran los sindicatos y las unidades vecinales, y hoy día son el colectivo de ciclistas, el colectivo de gente que hace tal, el colectivo de gente que está preocupada de esto, el colectivo de X. Esa forma como también de estar como entre espacios organizados y no organizados también es una nueva sociedad completamente distinta, que además se mezcla justamente con esta idea de una nueva sociedad tecnologizada que ya lo mencionaba antes, ¿cierto? Como personas que se involucran que en términos políticos y sociales más bien a través de la tecnología que en términos físicos. Eso cambia completamente la forma en que también entendemos el espacio público y debemos planificar como ciudades. Por eso también es importante mencionarlo ahora. Entonces, en este nuevo contexto donde los modelos económicos y sociales del siglo XX dejan de tener sentido, ¿cierto? Ya nadie se plantea como un liberal, a menos que esté en Argentina y siga a este personaje kafkiano llamado Milley. Nadie se dice como, no, yo soy como un liberal, o yo soy un comunista, o yo soy un socialista utópico. Nadie se plantea esos grandes relatos como una cuestión que nos marca como modelo, ¿cierto? Más bien tenemos modelos mixtos que tienden a un lado o al otro. Nos enojamos y queremos ser más socialistas, al año siguiente nos enojamos de vuelta y queremos ser más liberales. Nadie se define por eso, cuando antes sí habían como países que se adscribían a una vertiente o a la otra. Hoy día eso ya no existe, incluso en Estados Unidos el grupo socialista dentro del Partido Demócrata es cada vez más grande, después tiende a desaparecer, cuando antes ni siquiera existía. Todo tiende a ser como bastante más diverso, heterogéneo, ¿cierto? Ya no hay un modelo económico ni que haya triunfado ni que haya sido derrotado, todo está mezclado en la sociedad contemporánea. Estamos en un tránsito hacia una sociedad cada vez más pensada desde la idea de red, que más desde la idea de ciudadanía o de la idea de un espacio, ¿cierto? Es un movimiento heterogéneo con múltiples formas de expresión que se reconstruye como en redes mucho más horizontales y abiertas, y esta idea como de comunidades verticales donde se elige un presidente y una directiva y ellos toman decisiones y el resto, eso ya casi no existe. Estamos exigiendo cada vez espacios más horizontales. Si vamos a participar de un grupo, ojalá que sea como una especie de asamblea donde todos tengamos como un voto, y como esa idea de delegar poder también empieza a desaparecer, ¿cierto? Esta idea de establecer como organizaciones verticales. El sindicato, la junta de vecinos y la misma política tradicional tienen esa idea más bien como vertical, donde elegimos a un grupo que va a liderar. Los grupos contemporáneos casi no tienen esto, ¿cierto? Casi no tienen líderes, o los líderes aparecen y desaparecen todo el tiempo, son redes abiertas y horizontales. Y eso genera que el ejercicio de la participación sea completamente distinto y busquemos no una participación ni un poder delegado en otro, sino que más bien queremos participar de manera activa, deliberante, que nos hagan caso cuando decimos algo y ese tipo de cosas. Y sobre todo también la eliminación de una especie de clientelismo que se genera como con organizaciones más bien verticales y tradicionales. Eso está cambiando completamente la forma en que hacemos urbanismo, porque la participación ciudadana, la forma de entender la sociedad como una red más que como una pirámide vertical, tiende a ser importante cuando nosotros planificamos la ciudad, cuando planificamos el espacio público, cuando diseñamos espacio público y ciudad.
Entonces este es el nuevo contexto completamente distinto a los anteriores, completamente distinto al contexto que tenía el proyecto moderno y también las utopías urbanas de principios del siglo XX. Es completamente distinto. ¿Qué empieza a aparecer como importante aquí? La idea de ciudadano, la idea de identidad en red y la idea de espacio empiezan como a desdibujarse por distintos cambios. Primero, la idea de autoridad tiende a desaparecer, ¿cierto? Ya cada vez estamos buscando espacios más horizontales, menos verticales, por lo tanto la idea de autoridad deja de tener sentido, ¿cierto? Cuando decimos, bueno, es la autoridad, bueno, ¿qué importa? Como, ¿y qué quiere decir eso? No nos hace sentido cuando a otras generaciones y a otros contextos políticos esto era muy importante, ¿cierto? Como el gran presidente que decía lo que había que hacer, ¿cierto? Un Churchill, un Charles de Gaulle o un Nixon, no sé, como como desde lo más naif hasta lo más tétrico, eran autoridades que eran respetadas. Hoy día, cada vez las autoridades no dejan de tener sentido, cada vez odiamos más a la misma gente que elegimos como gran autoridad porque la forma de entender la sociedad es completamente distinta. La idea de autoría también tiende a desaparecer. ¿Quién es dueño de qué cuando en verdad todo está en Internet? Cuando todo es em, cuando todo es como del libre acceso, cuando podemos acceder a un montón de cuestiones que en verdad están allí, la idea de derechos de autor, copyright, no tiene mucho sentido. Entonces, como eso empieza a desaparecer y eso también impacta en el urbanismo, lo vamos a ver a continuación. Las instituciones también dejan de tener sentido, ¿cierto? La institución como un espacio que cristaliza, como una forma de organizarse, deja de tener sentido para nosotros y empieza a aparecer como el concepto de institución, ¿cierto? Como la idea de una institución, pero abierta, cambiante en el tiempo, sin sin mucha estructura fija. Eso es lo que también nos permea como ciudadanos del siglo XXI, ¿cierto? Las estructuras fijas no nos acomodan, son bastante extrañas para nosotros y nosotras. Otra cosa que empieza a desaparecer, que también es importante para nosotros y nosotras como profesionales de la arquitectura, es la idea de los profesionales versus los amateurs, ¿cierto? Los profesionales del desarrollo de los espacios, ¿cierto? Los arquitectos y las arquitectas que son expertos en esto y que no tienen ninguna, perdón, y que no se mezclan o que no participan, ¿cierto? Con la gente amateur, con la gente que no sabe. Esa idea de experto, de profesional, tiende a desaparecer cuando uno va a diseñar la ciudad, cuando uno va a diseñar un espacio. em, Rara vez se va a entender al profesional como alguien experto que está como que lo sabe todo y que va a solucionar los problemas. Es todo lo contrario. Sigue apareciendo el rol del profesional, ¿cierto? El arquitecto y la arquitecta somos importantes en el diseño de los espacios, pero tenemos que compartir justamente con lo que se supone que no es experto. ¿Quién es más experto de un territorio? ¿Los vecinos que lo habitan día a día o un profesional que estudió el diseño del territorio o el diseño del barrio o el diseño urbano? ¿Quién es el experto allí? Es difícil decirlo, entonces los profesionales tienen que tener como esa humildad de decir como, bueno, yo soy alguien que estudió un poco esto, pero en verdad no soy en ningún caso un experto o un profesional. El experto aquí es el vecino, es la vecina que sabe perfectamente los problemas que tiene en su barrio, en su ciudad, etcétera. Entonces esa idea de profesional también muy importante para la disciplina del diseño urbano contemporáneo. Tiene poco sentido pararse como alguien experto lejano de de la ciudadanía, como experto de la ciudad, ¿cierto? Luego la idea de control y descentralización también son importantes, ¿cierto? Como parte importante de la economía contemporánea se está basando en la idea de descentralización. Criptomonedas, bancos digitales y descentralizados tienden como a ser la economía del futuro, o parecen ser la economía del futuro versus el control. En términos sociales exactamente lo mismo, ¿cierto? Una sociedad controlada no es deseada, no es deseable, cuando antes era como tener el control y tener el poder era interesante en términos como mucha gente aspiraba a eso. Hoy día se entiende que en verdad el control no tiene ningún valor, ¿cierto? El control es coercitivo, el control no aporta, ¿cierto? Más bien la descentralización del poder, que las decisiones se tomen en los territorios, la parte más baja de la pirámide tiene mucho más sentido que la idea de que sea, por ejemplo, a nivel de estructura del Estado, que el presidente tome las decisiones que los vecinos van a tomar o van a tener que vivir en Puerto Aysén no tiene ningún sentido. Se tiene que descentralizar el poder. Las decisiones sobre Puerto Aysén la tomarán los vecinos de Puerto Aysén, las vecinas de Puerto Aysén y no un presidente en Santiago.
Eso es también relativamente nuevo, nos parece obvio, pero en verdad es relativamente nuevo. Este país sigue siendo muy, muy centralista. Lo vamos a revisar en otros cursos, que es parte importante de los problemas de la política pública en urbanismo en Chile. Tiene que ver con el nivel de centralismo y de control que mantiene el Estado central. La descentralización parece ser como una característica importante de la sociedad contemporánea. Y por último, la idea de oportunidad o serendipia. La serendipia es lo que uno no se espera encontrar. ¿Cierto? Yo voy caminando por la ciudad, eh, quiero ir a hacer tal actividad, ¿cierto? Un poco lo que planteaban los modernos. Hacemos cuatro cosas en la ciudad, ¿cierto? Trabajamos, vivimos, o sea, residimos, circulamos y tenemos ocio, pero resulta que la ciudad es mucho más compleja que eso y de repente yo no voy caminando de mi casa al trabajo y me encuentro con un café nuevo, me encuentro con una tienda de cosas interesantes, me encuentro con alguien con el que no esperaba encontrarme. Eso es una serendipia y una ciudad con más serendipias tiende a ser una ciudad bastante más habitable. Completamente distinto a la utopía moderna, ¿cierto? De funciones muy claras y todo tiene que estar dentro de esos cuatro, de esos cánones. La idea de serendipia es justamente eso, lo que uno no espera encontrarse, pero que te encuentras justamente cuando haces como otra actividad que no tenía mucho que ver. Esa idea es muy interesante, es parte importante también del urbanismo, es parte importante para la economía, para la sociedad contemporánea, pero sobre todo para el urbanismo, como plantear una ciudad en la que se puedan dar como cuestiones inesperadas es algo deseable y es algo cada vez más sentido por las personas. Cada vez las personas disfrutan más cuando hay serendipias en la ciudad. Entonces, como todas estas ideas que son completamente distintas al urbanismo tradicional, tienen que ver justamente con estas formas de entender la ciudad como un espacio de política, ¿cierto? Con un espacio de protesta, con un espacio en el que emerge la protesta de forma no planificada, sin control, sin autoridad, sin autoría, ¿cierto? Sin una institución que lo proteja, sin profesionales y amateurs, diferenciado y sin control. Es una ciudad, ¿cierto? Es un diseño urbano y es una ciudad contemporánea tiene mucho de esto, ¿cierto? Una ciudad que puede albergar eh, expresiones masivas, más bien pequeñas, de distinta escala, de la ciudadanía como en su libertad. Y como la idea de la libertad desde ese punto de vista es mucho más interesante también para la sociedad contemporánea que la idea de libertad más bien de libre elección económica, ¿no? Que es como la idea del liberalismo más tradicional. Entonces hay la idea de colectivizar, de lo colectivo, la idea de individualismo, ¿cierto? Como muerte la colaboración tienden a dejar de tener sentido y más bien una sociedad en red, una sociedad que se comunica, pero que también se organiza a través de medios digitales y no físicos, pero que al mismo tiempo tiene una expresión física y hay una ciudad que lo permite, tiende a ser una ciudad mejor. Y en ese sentido tenemos que empezar como a entender justamente esta forma en que está cambiando la sociedad para poder entender cómo plantear el diseño urbano contemporáneo, ¿cierto? El diseño urbano y las utopías urbanas del siglo XXI tendrán justamente que ver con este tipo de cuestiones, con lo horizontal, con lo liberado en términos de copyright, ¿cierto? Con la creatividad común, con las instituciones, con la diferenciación entre profesionales y amateurs, con la descentralización y con la serendipia. Y en ese contexto tenemos que preguntarnos, ¿cierto? ¿Cómo es esta ciudad para esta nueva sociedad? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser esta ciudad o este urbanismo, ¿cierto? Para esta sociedad en red. Y ahí aparecen como algunos conceptos interesantes que los voy a tratar por encima porque en verdad va a ser parte del segundo ejercicio, plantear cómo debería ser esta ciudad, ¿cierto? Está el concepto de urbanismo de código abierto, ¿cierto? La idea de código abierto en tecnología quiere decir justamente que es un software, un pedazo de software que es liberado y que la comunidad puede modificar a su gusto, ¿cierto? Que no es de propiedad de una empresa particular, sino que más bien se desarrolla por cierto grupo y se entrega a la comunidad y la comunidad lo puede usar para lo que quiera. Modificarlo, usarlo tal cual, eso es lo open source, ¿cierto? Como el código abierto. El urbanismo de código abierto tiene esta misma idea, ¿cierto? Es una reflexión sobre justamente la idea de cómo hacemos una ciudad que permite a otros apoderarse de ella, reinterpretarla, modificarla, hackearla incluso, como ese tipo de cuestiones empiezan a aparecer, una analogía de lo que pasa en tecnología para plantear como ciudades cada vez más humanas y más vivibles y de mejor calidad para las personas y no como fue por mucho tiempo
y como sigue siendo en verdad como el urbanismo más bien proempresarial, ¿cierto? Una ciudad que permita los negocios y que permita el desarrollo económico, sino que estamos pensando en ciudades para la calidad de vida y para que las personas sean felices de alguna manera. Este urbanismo de código abierto justamente plantea esta idea y en torno a ella empiezan a aparecer como distintas ciudades, o sea, distintos tipos de ciudades, distintas propuestas. Lo voy a plantear de nuevo como muy superficialmente porque en verdad va a ser parte de lo que vamos a tratar de reflexionar en la segunda parte del curso, en torno a cuáles son estas utopías, ¿cierto? Las palabras clave que aparecen y que empiezan a aparecer en la bibliografía contemporánea son la idea de ciudad inteligente, una ciudad sabia también, Civic Ways, perdón, City Ways, ciudad del aprendizaje, hackeo urbano, código abierto, sociedad en red, son palabras que vamos a empezar a utilizar y que vamos a empezar a, seguramente van a ser cada vez más parte del vocabulario de los urbanistas del siglo XXI. En torno a esto, ¿cierto? Empiezan a aparecer estos conceptos que de alguna manera tienen como versiones y tienen como posiciones ideológicas completamente distintas. También en torno a estas ideas está la idea de ciudad creativa. La ciudad creativa es una ciudad, ¿cierto? Que se plantea desde, hay cierto grupo de geógrafos, planificadores urbanos que plantean la idea de ciudad creativa como una ciudad para las clases creativas, una ciudad hecha para atraer capital humano, avanzado, ¿cierto? Gente creativa, asociada a las artes, a la tecnología, que desarrolla como una nueva forma de economía. A eso le vamos a llamar ciudad creativa, es un proyecto más bien neoliberal, como una nueva forma de neoliberalismo o de capitalismo más contemporáneo, pero que también es interesante y empieza a aparecer la idea de ciudad creativa por muchas partes. La idea de ciudad inteligente, que es una idea similar a la anterior, pero más bien basada en la tecnología como eje de desarrollo, ¿cierto? En la tecnología como una oportunidad para mejorar los estándares de calidad de vida, para mejorar em, la sustentabilidad urbana, etcétera, a través del uso de sensores, de cámaras, de elementos que nos permiten justamente hacer mejor ciudad, entre comillas, ¿cierto? Hacer una ciudad más eficiente, justamente gracias a estas posibilidades. También, de alguna manera, un concepto cada vez más prolífico, hay un montón de proyectos en el mundo sobre ciudad inteligente, y que al mismo tiempo también puede ser criticado desde ese punto de vista, ¿no? Como en qué medida los sensores y la tecnología aseguran de que vamos a tener ciudades más felices para las personas. Hacerlas más eficientes, seguro, ¿cierto? Como la idea de sensorizar, de medir, de hacerlo más energéticamente eficiente en términos de tiempo. Seguramente va a mejorar como la calidad de vida, pero creo que es difícil asegurar de que una ciudad tecnologizada, como lo plantea la idea de ciudad inteligente, va a permitir como llegar al objetivo final de tener como ciudades que permitan hacer a sus ciudadanos felices y libres. Y otras versiones un poquito más contemporáneas y un poquito más también asociadas al urbanismo más crítico, al urbanismo más eh, social, por así decirlo, o humano. Está la idea de, de la ciudad sabia, la ciudad del aprendizaje, que es una ciudad más bien donde la idea de que los ciudadanos toman las decisiones en unas redes profesionales amateur, de identidad en red, y donde los ciudadanos toman las tecnologías de la ciudad y las transforman para proponer como nuevas formas de ciudad que sí sean más pertinentes de su propia forma de entender la sociedad. A través de herramientas como el urbanismo de código abierto también aparecen como otras posibilidades. Estas son tres dentro de millones de conceptos que están surgiendo en los últimos tiempos para decir cómo debería ser la sociedad y la ciudad del futuro. Entonces, alejado de estas utopías o distopías que aparecen de la agencia artificial en Instagram, en redes sociales, que es un poco lo que han estado mostrando en el trabajo inicial, estos son los conceptos que estamos trabajando los urbanistas contemporáneos, no em, estas ideas justamente de ciudades distópicas y eso más bien como es justamente esta brecha que yo decía, como entre los discursos que más bien está como asociado a este tipo de cuestiones, los discursos de los urbanistas, de las urbanistas, versus lo que aparece en redes sociales como una utopía urbana. Estos son los conceptos que vamos a empezar a trabajar como utopías urbanas. Algunos, hay muchos otros y muchas otras ideas que tienen que ver con este tipo de cuestiones, pero aquí hay algunas cuestiones, vamos a tener que hablar, cuando hablamos de urbanismo del siglo XXI, vamos a hablar de esto y no de
las utopías o las distopías extrañas, futuristas, hipertecnológicas o de naves espaciales que aparecen en las películas o que aparecen en redes sociales. Entonces, en torno a estas ideas nos interesa como empezar a reflexionar qué rol tiene el mercado, qué rol tiene la sociedad, qué rol tenemos nosotros como urbanistas del futuro, ¿cierto? En estos contextos va a ser importante de considerar para traer como, o para repensar, ¿cierto? Esto que ya ha sido planteado hace mucho tiempo por sociólogos, urbanistas, distintas personas preocupadas por el tema de la ciudad, y que es Henry Lefebvre, que es uno de los principales como autores que hablan sobre la ciudad y el concepto de derecho a la ciudad, la plantearon ya hace mucho tiempo, ¿cierto? En los 70, Lefebvre, en este contexto todavía de la muerte del modernismo, plantea justamente esta idea, ¿cierto? La ciudad, y que esto lo conocemos porque básicamente es como la crítica más tradicional, ¿cierto? La ciudad fue tomada por los intereses del capital, de la reproducción de economía, y dejó de pertenecer a la gente, ¿cierto? Se debe rescatar al hombre, a la persona, en este caso el hombre y la mujer, como elementos principales, protagonistas de la ciudad, que nosotros mismos, nosotras mismas hemos construido. Ese es el concepto de derecho a la ciudad, que es más bien antiguo, pero que si lo llevamos al contexto contemporáneo debemos repensar cómo es el derecho a la ciudad contemporánea, pensando en estas nuevas condiciones sociales, políticas, tecnológicas, económicas. Y hay algunas cosas interesantes, y ahí cierro esta presentación con una idea de una de las, y lo pongo también porque es una autora, ¿cierto? Es mujer, ¿cierto? Como en contraposición también con Henry Lefebvre, que es hombre, ¿cierto? Hoy día las mujeres son cada vez más importantes de estas ideas, y quizá una de las pensadoras urbanas más importantes contemporáneas, estas que se hacen, que plantea justamente la idea de una ciudad inteligente y de código abierto. Ella plantea básicamente qué pasa si los técnicos nosotros, ¿cierto? Como profesionales, entre comillas, del urbanismo, de la planificación urbana, de la arquitectura, bajamos de nuestros pedestales a dialogar con la ciudad. Nos encontramos como ciudadanos, como hackers de ese espacio tecnológico para ser capaces de desarrollar una plataforma abierta de tecnología urbanizante para una sociedad abierta y viva. Esa es la presentación inicial, es una pequeña introducción a esto que hemos llamado el rol de los arquitectos y las arquitectas en el diseño urbano contemporáneo. Es una introducción, muchos temas, no es, lo vamos a ir hablando en la medida que avancemos también en los trabajos, en las correcciones, en las siguientes clases. Es más bien como para abrir un poquito la cabeza y sobre todo para salir de esa idea de que la utopía urbana son estas distopías tecnológicas del espacio, a las que nos hemos empezado a acostumbrar por distintos motivos, y empecemos a hablar de verdad de discurso y brecha relacionada con utopías urbanas contemporáneas y cómo debería ser esa ciudad nueva que vamos a construir seguramente en las próximas décadas.